Hola, 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 buenas noches a esos guerreros y guerreras que están ahí, esos hombres y mujeres de Dios que están prendidos en Dios, que están siempre esperando el contenido de este canal, contenido que tenemos. Eh, de verdad que estamos con un hombre de Dios, que un testimonio que me ha puesto a sudar, un testimonio escalofriante, que lo he escuchado otras veces, pero cada vez que lo escucho, me, wow, eso me eriza la piel, porque de verdad que Jehová traerte de la muerte, ya después está en una morgue. Aquellas personas que no vieron la primera parte, vaya al canal, vea la primera parte para que vea donde mi hermano Víctor narra cuando estuvo desahuciado por la ciencia médica, donde los médicos ya lo habían desahuciado, cuando eh, él habla de esa situación que tenía de médico, que le dieron 6 días de vida y por la misericordia de Dios que entró su mano y lo tiene aquí con un propósito. Pero vea la primera parte, aquí vamos con la segunda parte, la continuación, la entrevista, para aquellas personas que sepan que ese Dios es real, ese Dios es poderoso, ese Dios que nosotros le servimos, no hay límites para Él. El límite está en nuestras mentes, pero para Dios no hay nada imposible. Otra vez más, dando la bienvenida, mi hermano, a tu canal, porque este es tu canal. Yo te estoy dando la bienvenida como hermano, que... y el canal de los del canal de nosotros. que nos visitan Sí. a este canal. Sí, porque nosotros, el Señor, de verdad que ha hecho una amistad muy linda, ha unido nuestro ministerio, nos ha mandado a las calles. Tenemos un ministerio de alimentos, de comida, llevamos alimento espiritual, alimento terrenal, también tenemos un ministerio de la cárcel, que llevamos comida a los presos, comida a las personas. La gloria sea Dios. La gloria sea para el Señor que nos ha unido con este propósito. Tenemos un ministerio de alimento espiritual y terrenal, tanto a las personas en las calles como a los presos. Amén. Y de verdad que para mí eso es un placer que el Señor me haya unido con un hombre de Dios que ama a Dios. Igual. Y un hombre entregado por la causa de Dios. En este momento le doy paso a mi hermano Víctor, pero antes quería preguntarle, porque cuando iniciamos la entrevista pasada, mi hermano me decía que él nació con una bendición. Entonces muchas personas de otros países que nos ven, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, México, para que tú expliques, porque tú inicias diciendo que naciste con una bendición. Para ti, ¿qué tú querías decir con nací con una bendición? Dios le bendiga a todos, usted te bendiga una vez más. Amén. Fíjate, para mí, yo digo que yo nací con una bendición porque yo nací marcado desde el vientre de mi madre. ¡Aleluya! Y si lo que Dios usó para marcarme fue ese tumor, entonces eso para mí, sin importar el proceso por el cual yo pasé, eso para mí ha sido una bendición. Porque por medio de este proceso yo conocí a Jehová. No hay una bendición más grande que esa de conocer a Jehová. Padre. No importa lo que tú sufras, no importa por el proceso por el cual tú pases, conocer a Dios y tener una relación con Dios. Esto es una verdadera bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjate que mis hermanos, los hermanos varones que nacieron bien físicamente, no están en el Evangelio. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que si yo hubiese nacido bien, sano, como nacieron ellos, quién me iba a decir a mí que yo estuviera en el Evangelio? Y estar en el Evangelio, haciendo la obra de Dios, para mí es una bendición. Aleluya, gloria a Dios. Por eso digo, y le digo a cualquiera que haya pasado por una situación parecida a la que yo pasé, otra peor, otra que no peor de la muerte, peor de la muerte está difícil, porque fue de la misma muerte que te trajo el Señor. Cualquier medio que Dios use para traerte al Evangelio es una bendición. Y este es un mensaje, Víctor, para aquellas personas que pasan situaciones que no le ven una salida, personas quizás no pasando lo que tú pasaste, que Dios te trajo de la muerte, luego de ser desahuciado de la ciencia médica, decirte que ya solamente quedan 6 días, y tú aún así estás hoy aquí. Hay muchas personas que están pasando situaciones que no son ni semejantes a la tuya. Antes de entrar a la otra parte, quería ver cómo tú le puedes decir
a esas personas que tenemos un Dios viviente, que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que respalda a sus hijos, un Dios que por más situación que veamos que sea difícil, para Dios no hay nada imposible. Amén. Fíjate, cuando yo vine al Evangelio, y de acuerdo a lo que yo he visto, está sucediendo algo. Y es que muchas personas, aún los que predican el Evangelio, como que no predican el Evangelio con esa seguridad de que Dios es real y que Dios está vivo. Amén, amén. Mi hermano, yo, por la experiencia y el testimonio que he vivido, sea toda la gloria de Dios, yo le puedo afirmar a cualquier persona que esté pasando por cualquier situación, no importa la situación que sea, que ponga su esperanza en Dios. Porque yo no tenía ninguna esperanza. Yo vine del Cibao a la provincia de Altagracia, a Bávaro Barceló, a trabajar, y aún así yo no tenía ninguna esperanza de nada. Yo lloraba porque yo no veía ninguna luz al final del túnel. Sin embargo, cuando yo menos lo esperaba, entonces el Espíritu Santo de Dios una noche a eso de las 3 de la mañana me visitó a mi habitación. Y su presencia fue tan grande que una de las paredes de la habitación con su resplandor se estilló, se rajó. Wow. Y yo, que tenía mis ojos cerrados, quería abrir los ojos, no podía. Cuando escuché la pared, yo dije, wow, se rajó la pared. Amén. Entonces el Espíritu Santo pasó, puso una mano sobre mis hombros y comenzó a hablar conmigo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me dijo es que él estaba triste. Wow. Que él lloraba todos los días al ver cómo se le perdían sus hijos. Me dijo, yo pongo al hombre, le doy la sabiduría al hombre, lo hago médico, y a veces me dejan morir mis hijos porque no tienen dinero para pagarle. Pongo el hombre que forme ejército para que cuiden mi pueblo, y terminan formando bandas de delincuentes solo para hacer daño, porque al final, ¿qué se llevan? Wow. Yo lloro todos los días al ver cómo se me pierden mis hijos. Palabra del Espíritu Santo. Sí, Wow. y yo le dije, Padre, ¿y yo qué puedo hacer? Pero si mis lágrimas te sirven de algo, yo quiero llorar contigo cada vez que tú estés llorando. Y a mí se me había endurecido el corazón por el problema de salud por el cual yo había pasado, por ese proceso que yo había pasado desde que yo era un niño, desde mi nacimiento. Y el corazón se me había endurecido. Y a partir de ese día que yo le dije así, yo duré alrededor de 3 meses que yo no podía quedarme solo en ningún lugar, porque yo comenzaba a llorar sin yo darme cuenta. Dios mío. Padre. Y cuando tenía el pecho mojado de lágrimas era que me daba cuenta que yo estaba llorando. Wow. O sea, fue una respuesta A esa a eso que yo le dije, petición esa que petición que yo le dije al Espíritu Santo, que quería llorar con él cada vez que él estuviera llorando. Wow. Añadiendo algo ahí, sabemos que esta entrevista es para ti, pero quiero agregar algo para corroborar con eso que tú estás hablando. Yo tengo la costumbre de cuando voy a mi trabajo, vengo a mi trabajo, siempre voy en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Siempre voy hablando con Él, siempre le voy diciendo cómo te sientes, cómo estás tu día de hoy. Y siempre le vivo diciendo esas palabras al Espíritu Santo. Y recuerdo una noche cuando salía del supermercado, que lo cerramos, venía camino a mi casa y venía con la misma conversación, no más que una oración, sino una conversación con el Espíritu Santo, porque lo considero mi amigo, lo considero esa persona favorita, que yo puedo hablar con él, que él me puede decir, wow, siento la presencia de él aquí en este momento, siento la atmósfera, siento la gloria de Dios aquí, no sé si tú sientes ese... Sí, se siente, se puede sentir. Wow, eso es lindo, Dios mío. Y yo venía hablando con el Espíritu Santo en mi vehículo, y yo le decía, Padre, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado tu día?
Muchas personas dirán, "Fulano, esa persona está loco", pero bueno, ese es mi trato con el Espíritu Santo. Para terminar el testimonio, la corta experiencia con el Espíritu Santo que tuve en ese momento, para darte paso al testimonio, que es lo interesante ahora mismo, yo sentí que me bajó del cielo, bajó algo y cayó sobre mi cabeza. ¡Fua! Y cuando sentí eso, comencé a ver todos los accidentes, todas las cosas, todos los jóvenes, todos los adultos, todas las personas que se morían en accidentes, todas las personas que estaban en lugares tomando alcohol, todas las personas que se morían diariamente con enfermedades que no le corresponden, toda persona que se moría y toda persona que se apartaba de Dios, y muchas personas que estaban en el Evangelio, Dios me la mostraba y me enseñaba que no estaban haciendo la voluntad de Él. Y decirte, mi hermano, que yo duré 1 hora y media en el parqueo de aquí de mi casa llorando, porque el Espíritu Santo, esa pregunta que yo le hice, me hizo sentir lo que él sentía, un vacío, un dolor, y veía tantas personas haciendo cosas que al Señor no le agradaba en las mismas iglesias, y personas que estaban fuera del Evangelio, otros que se habían descarriado, personas que se morían en accidentes, y fue algo que yo duré 1 hora y media que no podía parar de llorar. El Espíritu Santo me hizo entender cómo se sentía. Una conversación que yo siempre tenía meramente con Él, ese día me hizo sentir cómo se sentía. Amén. Amén. Entonces te damos paso a tu testimonio nuevamente, pero quiero saber algo. Tú relatabas en la entrevista pasada, nos quedamos cuando tú llegaste a Barcelona. Tú llegaste a Barcelona y en una de esas experiencias tú sentiste que Dios te puso la mano en el hombro. Pero ¿cómo Víctor Barrera, de estar en una montaña, llega aquí, es bendecido por Dios, y cómo tú llegas a los pies de Cristo? O sea, cómo ya tú confiesas a Dios como tu único Dios y Salvador, y consigues alguna experiencia más con Él, porque esa experiencia de tu casa, yo soy testigo que fui allá y vi en la habitación que tú recibiste la visitación del Espíritu Santo, la vi cuarteada completamente. Entonces, para saber cómo tú conociste al Señor, cómo Él te trae, cómo comienza a tratar contigo, cómo comienza a dejar las cargas, cómo aún tú seguías escupiendo cuajarrones de sangre, todavía en ese momento todavía seguía escupiendo cuajarrones de sangre. O sea, cómo termina de hacerlo, más o menos, cómo. Fíjate, en principio tú decías que de tu experiencia, que tú ibas al trabajo hablando con el Espíritu Santo. O sea, todavía voy. Sí, pero me lo dijiste al principio, okay, ahora sí, cuando comenzamos este diálogo. Y yo puedo decirte que esa debe ser la actitud de todo hombre. Amén. Que tenga un poquito el temor de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque es que en realidad ese es nuestro verdadero Padre. Amén. Y todo padre desea que su hijo le dedique tiempo. Todo padre desea que su hijo se deleite hablando con él, porque él se deleita hablando con nosotros. Palabra de Dios. Entonces, eso es establecer una relación de amistad con Dios. Amén. Desde que yo vine a Barcelona a trabajar, desde muy antes, yo sacaba tiempo para hablar con Dios, aunque no estuviera en el Evangelio. Yo hablaba con Dios porque yo entendía que ese era mi Padre. Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que cada hombre, cada mujer que quiera tener una experiencia con Dios debe de hacer. Comenzar a hablar con Dios, porque si tu esposa te llama a las 3 de la mañana de un celular ajeno que no sea el de ella, cuando tú miras el número, tú vas a decir, pero ¿quién me está molestando a esta hora? ¿Quién me está llamando? ¿Qué está pasando? Pero inmediatamente tú coges el celular o el teléfono y escuchas la voz de tu esposa, pues tú de una vez sabes y conoces que esa es tu esposa. Entonces, eso debemos hacer nosotros, buscar establecer una relación de amistad con Dios. Amén, así mismo, como me está diciendo, en una pequeña experiencia que tuve con el Señor,
él me mostraba que muchas personas ignoran el momento de poder pasar con él. Quieren esperar, no hay que esperar a estar trancado en una habitación, no hay que esperar ir a un monte para hablar con Dios. Sí es necesario estar trancado con Dios, sí es necesario ir al monte, pero no es necesario esperar ese momento para hablar con Dios, porque el Señor me mostraba que muchas personas en su vehículo, camino a su trabajo, tienen un radio encendido y no pueden hablar con él. Yo lo que hago es, no sé si tú estás fijado, que siempre en mi vehículo el radio está apagado. Amén. Porque yo siempre cojo ese momento que estoy en el camino o ando prácticamente, siempre ando, no ando solo porque ando con él, siempre lo cojo para hablar con él, decirle algo. Y entonces es algo que me ha llevado a mucho conocer al Espíritu Santo. Aún me falta muchísimo porque nunca terminamos de aprender y conocer, pero es algo muy bueno. Seguimos contigo porque de verdad que es una bendición y hay que aprovechar. Mira, ya cuando el Espíritu Santo me visita mi habitación, que todavía yo no estaba en el Evangelio, vuelvo y reitero, ya ahí yo comencé a tomar en consideración entregarle mi vida a Cristo, porque yo hablaba con él hablaba conmigo, pero todavía no pasaba por mi mente yo entregarle mi vida a Cristo. Pero ya después que sucedió eso, entonces yo comencé a hablar con él, a decirle que él quería, que cómo lo hacía. Y después que yo le entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? En esos tiempos, yo, como toda persona que se convierte, comienza a pensar lo que vas a predicar, qué le voy a decir a la gente, de qué parte de la Biblia yo quiero hablar. Y mi deseo era hablar de la muerte de Lázaro, o de la mujer del flujo de sangre, o de los 15 años más de vida que Dios le dio a Ezequías. Entonces, en una ocasión estaba en un terreno que tengo pensando en lo que iba a predicar, y me bajé a sembrar una mata, y cuando me bajo a sembrar esa mata, escucho una voz detrás de mí que me dice, nada de eso. Yo me detuve, me paro, digo, por aquí no hay nadie. Gloria a Dios. Dios me habló. Gloria a Dios. Porque por aquí no hay nadie. Y cuando cerré los ojos, comienzo a orar y le digo, Padre, tú estás hablando conmigo. Y escuché la voz de Dios en el cielo como un trueno que me dijo, sí, yo estoy hablando contigo. Santo Jesús. Entonces, la voz de Dios bajó, me dio en esta parte aquí del cuello, se me introdujo dentro de mí, me quedó en el pecho. Santo Jesús. Cuando me queda en el pecho, en este lado, aquí comienza a hablarme en ese lado, pero comienza a caminar para acá. Y cuando llega aquí a este extremo, vuelve y sale caminando para acá. Y él me dijo, tú eras un pedazo de carne podrida tirada en un zafacón. Yo le dije, sí, porque la morgue del hospital es un zafacón. Me dijo, ¿para qué tú quieres hablar de la muerte de Lázaro? Si la diferencia entre tú y Lázaro es que tú no tenías el tiempo que tenía Lázaro de muerto, pero los dos estaban podridos. Y yo te devolví la vida. Por eso, cuando tú abriste los ojos, que estaba sentado en la camilla, no fuiste tú que te sentaste, fui yo con mi propia mano que te senté. ¿Para qué quiere hablar de la mujer del flujo de sangre? Si ella duró 12 años sangrando y tú duraste mucho más de 20 y yo te sané. Padre amado. ¿Para qué tú quieres hablar de los 15 años más de vida que yo le di a Ezequías? Si a él le di 15 estando vivo y a ti después de muerto te he dado más de 40. Santo Jesús. De todo ello yo hice un resumen en ti y de eso es de lo que yo quiero que tú hables. Y lo que yo hice contigo no lo hice en Jerusalén, lo hice en República Dominicana, porque República Dominicana también es mi pueblo. Santo Jesús. Yo le dije, Padre, pero ¿por qué lo hiciste conmigo? Porque yo soy un hombre pecador.
yo te he fallado. Y entonces él me dice, ¿sabe por qué? Porque hay muchas personas que dicen que si ellos hubiesen estado aquí en la tierra, si ellos hubiesen estado vivos cuando yo estaba aquí en la tierra, ellos se hubieran arrepentido. Y es mentira de ellos. Son unos mentirosos. Ay, Dios mío. Porque los que no están aquí son los que andaban conmigo. Pero yo estoy aquí. Yo me levanto con ellos, ando con ellos, trabajo con ellos Wow. y almuerzo con ellos y ellos no me alaban. Wow. Dile que si en verdad me aman, que me alaben porque yo estoy aquí. Wow. Y de estas cosas es de las que yo quiero que tú hables. Wow. Entonces, Dios es maravilloso. ¿Tú sabes qué hace el Señor ahí? Esa palabra que muchas personas ven que pasó en el tiempo antiguo, hace 2000 años, Él la trae a la vida de ahora, al momento a estos contigo. tiempos. Porque muchas personas, no voy a decir que todos, pero muchas personas leen la Biblia y la leen como si hubiese sido una historia Sí, que ya pasó. ¿qué pasó? Pero no, el Señor sigue haciendo lo mismo que Él hacía en aquellos tiempos. El Señor sigue buscando personas que le crean Y que lo amen, busquen, que y lo amen de verdad. amen como hacían aquellas personas de aquellos tiempos. Así es. Dios no anda buscando una persona que se crea que con su propia sabiduría. Con Que su sabiduría, propia fuerza, eso no es con sabiduría de hombre. humana, filosofía. Esto no esas es sabiduría de cosas. psicología, filosofía y hablar bonito. No, no, Ay, Dios no anda buscando eso. Dios anda buscando una gente wow. que le ame de todo corazón. No importa quién sea, no importa la raza, no importa el color, no importa de qué país sea, Dios anda buscando personas que le crean a Él. Y mira, Víctor, eso que tú estás diciendo, o sea, Él te da la propiedad, la autoridad para tú poder hablar de algo que pasó. Oye, un resumen de 3 personas de la Biblia, 3 historias de la Biblia, te resumen las 3 para que tú tengas esa autoridad y poder hablar de lo que tú viviste, no de lo que porque el Dios es tan bueno que a un Dios te da la palabra de Dios, que la palabra de Dios es nueva todos los días. Amén. Tú lees un versículo bíblico, ese versículo bíblico tú lo ves todos los días diferente. Tú lo ves, entonces Él te da a ti la interpretación, te trae de los muertos y te resume entre Lázaro, la mujer del flujo de sangre y Ezequiel, o sea, te da para wow, es que Dios busca la forma de que nos acerquemos a Él, de que confiemos en Él, a través de un testimonio como el tuyo, un testimonio poderoso, un testimonio que a esas personas que están ahí, que ven, sepan que hay un Dios vivo, que eso no fue, como tú dices, que hablan como del pasado. Yo vivo ese Dios vivo todos los días, ese Dios que nos ama, ese Dios que te trajo a ti y te hace eso. Entonces hay que vivir el Evangelio, porque yo confío en ese Dios vivo, ese Dios que habla contigo todos los días, ese Dios que habla conmigo cada vez, ese Dios que te trae a ti y te dice esas cosas. Wow, eso es algo tremendo. Por eso, fíjate que faltó algo. De esas 3 personajes bíblicos, solamente hubo algo que en mi vida no se ha cumplido. Y fue cuando Ezequiel le pidió como señal descender el tiempo. El tiempo atrás. De volver al tiempo Sí, atrás. sí. Y en mi vida esto no sucedió. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo, cuando sucedió algo en el que yo no tenía conocimiento bíblico, pero en una ocasión yo hablaba con Dios por algo que Él había hecho, me había contestado una oración acerca de mi padre, que ya estaba listo para morir, y yo le pedí que me lo sanara o que me lo aliviara para yo no verlo sufriendo así. Mi padre sufría del hígado y en ese mismo momento el hígado mío comenzó a correr y me dio un jalón fuerte hacia abajo, que cuando me dio el jalón fuerte hacia abajo yo iba a llorar, iba a tirar un grito, y por mi valor de hombre yo lo aguanté. Duré alrededor de 15 minutos ahí y luego salgo. Cuando salgo me encuentro con una mujer y le digo, ella y yo andábamos juntos, pero ella estaba en otro salón, y le digo, ¿tú no sabes qué me sucedió? Y me dice, ya no me digas, que yo sé lo que te sucedió. Me dice, tú estabas orando, pidiéndole a Dios que sanara a tu papá, o que lo aliviara para tú no verlo sufriendo así.
Wow. Pero tú sabes que todos tenemos un final y este es el final. Hoy es el final de tu papá. Tu papá está listo para morir hoy. Pero como tú le pediste a Dios y le pediste con fe, Él escuchó tu oración. Por eso te movió tu hígado muchas veces. Luego Wow. te le dio un jalón fuerte hacia abajo y tú ibas a tirar un grito y por tu valor de hombre tú aguantaste. Wow. Dime que no. Digo sí. Y me dice, ¿y tu papá, que era hoy que iba a morir, Dios te lo va a apretar por 5 o 7 meses, Wow. nada más? Pues esa fue la mujer que estaba diciendo. Sí, fue la mujer que andaba conmigo, que él se le reveló a ella. Y a los 4 días mi papá se levantó y comenzó a andar. Wow. Y faltando días para los 7 meses murió. Bendito sea. Entonces yo, hablando con Dios, le digo que por qué Él hizo eso conmigo. Y Él me dijo, si ese día tú me hubiese pedido a mí que devolviera el mundo para atrás, por el tiempo que tú quisieras, yo por ti lo hubiese hecho. Wow, qué amor. Yo comencé a llorar. Wow, qué amor. Es que nosotros no nos imaginamos hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros, por la humanidad. Wow, terrible. Nosotros no tenemos idea hasta dónde llega ese amor. Dios mío, señores. Es un amor infinito. Señores, esto es un testimonio que de verdad aquí se siente la gloria de Dios. Aquí yo estoy sudando echándonos aire ahí, y estoy sudando porque siento la presencia, Amén. siento el fuego de Dios, Amén. siento la atmósfera del Señor aquí, porque cuando se unen dos o más a hablar de la grandeza de Dios, hablar de Dios, ahí Él está. Amén. Entonces, aquí Él está, escuchando el testimonio de este hombre de Dios, que de verdad que es un testimonio que te engrifa los pelos, porque hablar de cosas que muchas personas la ven como pasada, que creen que solamente en la Biblia pasa, no, Dios le hace estas cosas con hombres y mujeres de Dios para aquellas personas que entiendan que existe un Dios, que ese Dios es real, que ese Dios es amor, que ese Dios no tiene límite con sus hijos. Oye lo que le dice, que si Él le pide devolver el tiempo atrás, Él le devuelve el tiempo atrás. Y es que el amor de Dios, señores, es terrible. Pero yo quiero entrar en el momento donde tú decides aceptar a Dios, porque sabemos que, o más o menos ese que te fue viviendo muy bien, ibas consiguiendo algo de dinero, y estabas un poquito como le pasa a muchas personas, aquellas personas que no son cristianas, igual que me pasó a mí, que estaba en el mundo y tenía ciertas ataduras de cosas, consiguiendo dinero. ¿Cómo tú llegas definitivamente a los pies de Cristo? Fíjate, como te contaba, ya tenía un tiempo Dios haciéndome llamar, tratando conmigo, hablando conmigo, y yo no tomaba la decisión de venir, entregarle mi vida a Cristo, porque yo pensaba que yo tenía que dejar todas esas cosas, Carga que tenía. toda esa carga que yo tenía que dejarla primero para entonces venir al Evangelio. Entonces había un problema entre Dios y yo. Era que yo quería que Él me ayudara a dejar todo eso para entonces yo venir al Evangelio. Y Él quería que yo viniera al Evangelio para entonces quitarme todo eso. Lógicamente, claro. Hasta que una noche uno de mis hijos me invitó para la iglesia y yo fui a la iglesia a acompañar a mi hijo, que era un niño de unos 7 años cuando eso. Entonces cuando estaba en la iglesia yo comencé a hablar con Dios. Digo, Dios, tú tienes más de 10 años llamándome al Evangelio, pero yo no sirvo para nada. ¿Para qué tú me llamas al Evangelio? Si yo he querido dejar esto y no he podido, yo he querido dejar esto y no he podido, yo he querido dejar esto y no he podido. Yo no sirvo para nada. Yo voy a venir al Evangelio a hacerte pasar vergüenza. Wow. Pero mira lo que vamos a hacer. Yo me voy a convertir. Estoy yo hablando con Hiciste Dios. un pacto, eso fue un pacto con Dios. Oye, yo le dije, yo me voy a convertir. Entonces, tú, todo lo que yo tengo que a ti no te agrade, tú me lo quitas. Pero Amén. Quítamelo tú, porque yo no sirvo para dejar nada. Gloria a Dios. Porque tengo más de 10 años luchando por dejar cosas para venir al Evangelio. Gloria a Dios. Nada, y tomé la decisión y pasé.
Wow, Cuando el pastor hizo el llamado, yo pasé. wow. Y ahí cuando yo pasé, el pastor me dice, mire, si usted tiene tal cosa, no la deje, si quiere tal cosa, no la deje, usted deja lo que usted pueda, que las demás cosas se las quita Dios. Y yo dije amén. Y ahí fue donde yo le entregué mi vida a Dios. Amén. Wow, es una cosa, un testimonio muy bonito. Me imagino que después de eso comenzaron a incrementarse tu relación con Dios, Sí, la sí. voz de Dios, Dios te hablaba, Dios te decía. Se incrementó esa cercanía con Dios y todavía, ¿hasta qué punto seguiste todavía botando los cuajarrones de sangre que aún no habías terminado después que llegaste al Evangelio? Mira, yo en cuanto a los cuajarones de sangre, yo dejé de botarlo cuando yo tenía cerca de 40 años. Wow. Y yo recuerdo que yo siempre, esa gripe que nunca me había quitado, una gripe, nunca se me había quitado. Y un día por la mañana, yo estoy solo en la casa y estaba tosiendo, y entonces yo le dije, Dios, vamos a hacer una cosa. Yo te pido que me quite esta gripe, aunque sea un año antes de yo morir. Wow. Para cuando yo vaya al reino de los cielos, yo poder decir que tú comenzaste la obra aquí en la tierra y aquí la terminaste. Wow. Porque no es para sanarme a mí, es para glorificarte a ti. Amén. Entonces escuché una voz en el plato de la casa, metida como en el concreto, que me dijo, come cebolla. Y yo le dije, yo no como cebolla, pero si tú me mandas, yo hasta me la unto. Wow. Y fui en la tarde al supermercado, compré alrededor de 2 libras de cebolla. Entonces todos los días por la mañana cogí una cebolla de esa, la picaba finita, con aceite verde, vinagre, hacía 2 y 3 sándwiches de cebolla y me lo comía. Y a la semana ya yo no tenía una gota de gripe, ya Wow. la gripe Gloria, santo había es desaparecido Israel. de mí. Santo es el Señor. Para que tú veas lo hermoso que es Dios. Hermoso que Dios, pero fíjate, para muchas personas que están ahí que van a decir, no, porque Dios es todopoderoso, eso es una simbología. La cebolla es una simbología de la obediencia del hombre hacia Dios. Amén. Amén. Porque Dios lo puede sanar con cebolla, sin cebolla, como quiera, pero como a él no le agradaba la cebolla, no le gustaba la cebolla, Dios lo lleva Exacto. a consumir este vegetal. Él lo que quería era ver mi Ver obediencia. tu obediencia, amén, porque es igual cuando va aquel general leproso que fue a los pies de Eliseo, me parece. No recuerdo bien si fue Naamán. Naamán, va donde Eliseo y le dice que él tiene que darse 7 zambullida en el río Jordán. Entonces Naamán dice, no, pero que allá en donde yo vengo hay ríos más lindos y más bonitos que este, porque tengo que ya, o sea, es la obediencia, Exacto. es que Dios quiere esa obediencia con el hombre, porque venimos de una desobediencia, de un linaje caído, amén, de Adán. Entonces la simbología Amén. de esto es que a ti no te agrada la cebolla y Dios te manda a comer cebolla para ver tu obediencia hacia Él y el amor. Exacto. Para Él entonces obrar, porque venimos de un hombre caído, desobediente, y dice la Biblia en Romanos que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la muerte. Pero así mismo dice en Romanos que también por un hombre entró la vida y la vida eterna que se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces seguimos, mi hermano. Yo quería que tú le dieras algunas palabras a aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, aquellas personas que creen que el mundo se ha terminado, aquellas personas que entienden que le sirven a un Dios, pero no tienen esperanzas. Que tú le des unas palabras de aliento, tú que pasaste un proceso de muerte a vida, ahí Dios demuestra su grandeza en ti, ahí Dios se glorifica contigo, ahí Dios muestra esa misericordia hacia ti, para que tú le digas a esa persona que sí se puede, que simplemente yendo a los pies de Cristo, pidiéndole, clamándole,
podemos hacer cualquier cosa, Él puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Amén. Amén. Mira, yo tengo para decirle a esas personas que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones que ya ellos piensan que ya no hay solución. No hay solución. Yo quiero decirles que Cristo es la solución. Amén. Gloria a Dios. Que mientras más difícil es la situación, más grande es el testimonio. Amén. Gloria a Dios. Y que cuando hay quienes dicen que Dios no da carga que tú no puedas llevar, yo pienso que sí, que Él da carga que tú no puedas llevar, pero es para que tú, cuando tú entiendas, cuando tú veas que ya tú no puedes, entonces le pidas ayuda a Él. Amén. Para Él glorificarse. Para Él glorificarse. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Cualquier persona que esté pasando por una situación difícil, que se ponga su vida en la mano del Señor y que nos pueden llamar, ¿verdad? Dejando así un Dejando mensaje un aquí abajo, mensaje en el canal, en para este que oremos canal. por Él, nos contactemos con ellos, desde su Exacto. teléfono. y Nosotros estaremos contactamos. orando por ustedes, Amén. estaremos declarando palabras de vida, Amén. palabras de bendiciones y haciendo lo que yo no puedo hacer, Amén. que es a orar y a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y que Dios le bendiga, Que Dios le guarde. y sigan adelante con Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es la vida. Decirle a aquellas personas que quieran acompañarnos. Nosotros ahora mismo estamos en Higüey, estamos por propósito del Señor, se va a hacer una obra aquí en Higüey. Dios nos tiene aquí con un propósito, con una meta en Dios. Entonces estamos aquí cumpliendo la voluntad del Señor. Aquellas personas que quieran ser parte de nuestro ministerio, aquellas personas que quieran donar, aquellas personas que quieran venir con nosotros a salir a la calle, a ir a la prisión, a llevar comida a esas personas pobrecitas, dejen sus comentarios ahí abajo y su número de teléfono o algo para nosotros contactarnos con ustedes, que ustedes puedan venir si quieren mandar sus donaciones. Aquí estamos para servirle al Señor. Hermano, quería que tú hagas la oración. Y algo que te iba a decir para aquellos que están en un extremo del país o que estén fuera, nosotros somos dominicanos. Amén. Pero tú eres de Higüey, de Santo Domingo, y yo soy del Cibao. Amén. Sin embargo, Dios nos junta en Higüey con un propósito. Así es. No importa el lugar donde la persona esté, Dios nos une con propósito. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ya vamos a hacer una pequeña oración. Sí, vamos a hacer una oración y corroborar contigo que Dios no une personas, Dios une propósitos. Amén. Dios nos une con un sentir, y el mismo sentir tuyo. Fíjate que hay cosas que nosotros decimos, pero acá, ¿cómo que tenemos el mismo sentir? Porque Dios une los Amén. propósitos, Dios une los corazones. Y entonces quería despedir ya esta entrevista con que tú hagas una oración para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo, que puedan repetir la oración contigo. La oración de aceptación a Cristo, aquellas personas que no son cristianos, que quieran aceptar a Cristo. Le dejo el honor a mi hermano aquí Barrera, y luego volveremos con una otra entrevista más adelante, la cual donde él nos va a explicar donde Satanás vuelve otra vez a querer atentar con su vida, donde Satanás le dice que cualquier persona puede hablar, pero él no va a hablar, que Jehová lo reprenda, donde Satanás atenta nuevamente con su vida, que le cae prácticamente algo sobre la cabeza, que quería, prácticamente fue un atentado contra tu vida, un complot, y Jehová otra vez luego vuelve y entra la mano, porque Satanás decía que cualquiera puede predicar y hablar, pero tú no podías. Amén. Amén. Eso decía él. Eso decía él. Eso decía él. Que Jehová lo Para reprenda. intimidarme. Pero sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Así es, así es. La gloria sea de Dios. Vamos a hacer la Muy bien, oración, hermano. entonces. Y vamos a hacer una oración de fe para aquellas personas que puedan estar viendo este testimonio y quieren entregarle su vida a Cristo, sea en hora de la tarde que lo vea, en hora de la noche, en hora de la mañana. Vamos a estar haciendo una oración de fe para que esta persona le entreguen su vida al Señor. Amén. Porque el primer paso que debe dar todo ser humano
primer paso es entregarle su vida Amén. al Señor. Gloria a Dios. Y luego de ahí, Él continuará guiándolo. Padre, en este momento levanto mi mano hacia el cielo, Señor, como señal de que tú estás en el cielo y en la tierra, que tú eres Dios en el cielo y Dios en la tierra. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están viendo este canal en estos momentos, para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos. A los que están enfermos, sánales, Señor, no importa la enfermedad, porque a mí tú me devolviste la vida después que estaba muerto. Mucho más difícil sería para ti trabajar con aquellos hombres, mujeres y niños que están esperando en ti, Señor, que tú extiendas tu mano sobre cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que si hay alguno que quiera entregarle la vida a Cristo, repita conmigo esta oración. Padre amado, en este momento te declaro, te reconozco, te acepto como mi Dios, como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Padre amado, y no lo borres nunca más. Ayúdame, Padre, a seguir tus pasos. Enséñame, Señor, a serte fiel. Ayúdame, Señor, a permanecer aferrado a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Wow, Gloria a Dios. gracias. Un aplauso a Rey de Reyes, señores. Decirle que servirle al Señor, servirle a Dios, de verdad que es el privilegio mayor que puede tener un ser humano, una persona imperfecta, una persona con muchas debilidades, y de verdad que representar el reino de Dios, ser representante del Dios viviente, del Dios todopoderoso, es un honor, es un privilegio, es un placer. No hay nada más lindo que tú representar a un santo de Israel, a un Dios perfecto, a un Dios vivo, y Dios en su misericordia nos da ese privilegio de nosotros poder hablar de su grandeza y de poder ser representante de él. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Ya más adelante vendremos con otra entrevista donde nuestro hermano Barrera, que es parte de esta plataforma, es parte de nuestro ministerio, es mi hermano, mi amigo que el Señor me ha regalado, va a hablar de ese atentado que Satanás hizo contra su vida nuevamente, y que no pudo, por la gloria de Dios y porque el hombre de Dios, por la misericordia, está cubierto con la gracia de Dios. Que el Señor me le bendiga, que se me lo guarde. Hablamos. Bye.